過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Emilio8, para Rupstrike, para Kai Fanfics, para Maikoto Fanfics, para Michael Kubo, para Monster, para Survilan 12, para Ricard Flores, para Black Cranium, para el Bakidou, para Yo Soy Albert, para Juan de la Cruz, para Site Zero, para Milar Leiva, para Alejandro López, para Panadero, para Edgar Martínez, para César Flores, para Brian Alexander, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C70 y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Naturalmente, hubo algunos problemas con los miembros del clan Kaguya cuando despertaron. Las 60 mujeres hicieron todo lo posible para persuadir a las adolescentes mayores a cooperar mientras calmaban a los niños. Desafortunadamente, 20 de los más enloquecidos tuvieron que ajustar sus recuerdos y fueron rápidamente arrojados de regreso a la aldea Kaguya la noche siguiente, siendo su último recuerdo haberse ido a dormir hace 2 días. Ufusio no necesitaba fanáticos masoquistas amantes del gangbang enloquecido al estilo Kaguya. No es como si pudieran revelar lo que experimentaron incluso si sus recuerdos de alguna manera se restauraran. Los sellos secretos ya estaban colocados en el momento en que usaron el portal. Sin embargo, los niños eran más complicados. Estos no podían simplemente descartarse porque todavía se les podía educar para que aceptaran su situación. Las rabietas eran algo común ese día. Afortunadamente, el clan Kaguya templó a sus hijos con un amor duro y férreo con la apariencia de un bastón, por lo que llorar no era un hábito que tenían los niños Kaguya. Rei decidió seguir una regla simple. Tiempos desesperados, exigen una solución desesperada, colmó a los niños con modernos juegos de mesa o de cartas mientras les ofrecía dulces y chocolate. En resumen, usó trampa de miel. Y funcionó espectacularmente, como se esperaba de mí, Rei pensó con aire de suficiencia en sus logros, mientras les daba a los incrédulos Tsunade y Conan una mirada significativa. Ja. Superpoderes o no, los niños serán niños. Solo mira a Office. Al final, el número de miembros del clan Kaguya que aceptaron su situación fue 272. La mayoría de ellos eran mujeres y los hombres solo eran niños menores de 5 años. Esto se debía a las costumbres Kaguya que establecían claramente que cualquier niño de 5 años o más tenía que comenzar el entrenamiento del clan, que generalmente comenzaba con un cubo lleno de lavado de cerebro para ser leal a su clan ante todo hasta el punto de sacrificar sus vidas. Para ello. Por desgracia, estos niños simplemente no valían la pena a los ojos de Rei. Pero Rei fue paciente y pudo esperar aproximadamente una década para que los miembros de su clan Kaguya crecieran. Sin presión, especialmente el pequeño bulto llorando que fue robado de la casa del jefe del clan Kaguya, el pequeño Kimimaro. Ufusio ahora tenía 2 clanes. Uzumaki y Kaguya. Por ahora, ambos vivían en el mismo complejo, lo cual Rei hizo intencionalmente para que estas personas pudieran acercarse más el uno al otro. Rei no sufriría disputas internas de clanes en su propia aldea. Estar en desacuerdo en ciertas situaciones estaba bien, pero si podía hacer que se entendieran y se ayudaran mutuamente, enseñarles cómo trabajar juntos en lugar de uno contra el otro desde el principio, Rei haría todo lo posible por hacerlo. Esto también vino con el beneficio adicional de que Uzumaki enseñara a los niños Kaguya sus caminos. Ya fuera por el amor por su familia o la reverencia que tenían por Rei.
Tal vez debería dejar de copiar a Orochimaru. Rei pensó en las perspectivas de que los niños Kaguya se convirtieran en sus fanáticos debido al cuidado del siempre tan leal Uzumaki. Por otra parte, tal vez no. Después de todo, Orochimaru era el alumno favorito de Sarutobi. Sabe lo que hace cuando se trata de manipular a niños impresionables. Sorprendentemente, los miembros del clan Uzumaki estaban aprendiendo y desarrollando constantemente sus artes de sellado. Por ahora, no era nada extraordinario, pero podían aliviar el tiempo de los clones de Rei que tenían que mantenerse al día con la creación del suministro de bienes para la compañía Biribiri para que Rei pudiera delegar más trabajo de investigación en estos mientras les pagaba una comisión a los selladores de Uzumaki por hacer los sellos en su lugar. La otra cosa en la que el clan Uzumaki e incluso algunos civiles mostraron interés fue en la forja. Y para forjar necesitaban metal. En pocas palabras, Rei decidió comenzar a contratar mineros y reabrir la mina de metal chakra y mineral de hierro cerca de Uzusio. El Uzusio Gakure de antaño era el principal proveedor de chakra metálico del mundo y las minas estaban lejos de agotarse. Naturalmente, al igual que con los agricultores, Rei se aseguró de que los mineros tuvieran un trabajo más fácil de lo normal. En lugar de carros, había pergaminos de almacenamiento. Todos los picos estaban mejorados con sellos y tenían la característica especial de agregar peso a cada movimiento. Los mineros ni siquiera tenían que ser tan fuertes para que estos picos fueran efectivos. Honestamente, Rei podría construir una fábrica minera automatizada con sellos y sus clones de rocas, pero esta era una buena manera de ampliar la cantidad de trabajos en la aldea. Así, los almacenes de la aldea que antes solo contenían cultivos ahora comenzaron a llenarse con pergaminos de almacenamiento que contenían una gran cantidad de chakra metálico, hierro, oro, plata y más. La futura Uzusio Trading Company obtuvo su primer producto vendible. Lo siguiente en lo que Rei se esforzó fueron en los muelles. Crear barcos no fue difícil ya que Rei, Tsunade, Konan o incluso sus clones podían hacerlo sin problemas con solo unas pocas horas al día y un poco de esfuerzo en darle forma a Mokuton. Teniendo en cuenta que Uzusio era una nación insular, los barcos eran importantes y Rei se aseguró de unir Mokuton y Sealinars para crear naves flotantes fortalezas en lo que respecta tanto a la defensa como al ataque. La mejor parte en opinión de Rei, sin embargo, eran los sellos de camuflaje naturales en todo el casco que podían hacer que el barco fuera invisible a menos que estuviera muy cerca. Después de todo, ¿por qué pelear con piratas cuando puedes mostrarles el dedo medio sin que se den cuenta? Lo último que Rei necesitaba eran marineros capaces, pero eso se resolvió rápidamente enviando en secreto a algunos hombres y mujeres capaces a la sucursal de la compañía Biribiri que se enfocaba en el comercio naval, donde aprenderían bajo la supervisión de un capitán experimentado. Rei casi podía ver cómo un año después regresarían y Uzusio ganaría su propia flota comercial. Solo un año más y Uzusio Trading Company podrá comenzar a operar. Rei sonrió contenta. Sí, la flota era lo último que Uzusio necesitaba antes de reincorporarse al escenario mundial. Y mientras Rei hacía todo esto, Tsunade entrenaba a personas cuidadosamente seleccionadas en ninjutsu médico y en los conocimientos necesarios para los médicos. Gracias a los sellos de secreto que mejoraron el físico de los residentes, nadie enfermó durante meses, por lo que el hospital no era realmente necesario. Solo cuando una mujer quedó embarazada se acercó al clon de Tsunade para un chequeo e incluso hubo algunos nacimientos, como el de la joven Karin Uzumaki, a quien Tsunade inmediatamente llamó Dips, y el futuro de la niña en el campo médico quedó sellado, pero aparte de aún no se necesitaban médicos. Desafortunadamente, a Tsunade le molestaba que ella fuera la única capaz de hacer estas cosas, por lo que reunió a sus propios alumnos entre aquellos con un control excepcional del chakra y comenzó su infernal entrenamiento rápido. Rei solo podía sentir lástima por ellos, pobres idiotas magullados. Konan, por otro lado, se centró en crear una biblioteca. Naturalmente, no había artes ninja, pero el tamaño era 5 veces mayor que la biblioteca de un daimyo de una nación importante. Cualquier trozo de papel notable que pudiera enriquecer el conocimiento de los residentes, Konan lo reunió y lo puso allí. También se aseguró de contratar a 5 bibliotecarios que se ocuparan del lugar ya que ella no podía hacerlo mientras creaba el sistema de trámites de la aldea. Naturalmente, el pueblo no podía estar sin su líder. Por ahora, ese puesto estaba ocupado por Rei, pero sabía que Konan ya estaba preparando a Kaya Uzumaki para el puesto. Afortunadamente, no hubo resistencia real a eso por parte del clan Uzumaki. Incluso los 20 miembros que venían de la empresa Biribiri no expresaron una sola queja.
Pero mientras Rei podía manejar toneladas de papeleo con sus clones, Kaya quedaría irremediablemente superada. Es por eso que Conan estaba creando una jerarquía y armando un sistema de gobierno no muy diferente al que se usó para la compañía Biribiri, solo que en una escala más concentrada. Básicamente, el líder se ocuparía solo de las cosas más importantes relacionadas con el bienestar de la aldea y su desarrollo, mientras que bajo el líder, numerosos jefes de varios departamentos tendrían su propio papeleo y así sucesivamente. Bueno, Conan lo tenía todo pensado, así que a Rei no le importaba mucho. El ufusío se estaba volviendo cada vez más animado, especialmente desde que la gente comenzó a inventar sus propias cosas o formas de ganar dinero como los astutos comerciantes para los que fueron educados. Solo pasaron unos meses desde el establecimiento de Ufusio y, sin embargo, el lugar ya estaba empezando a prosperar. Rei y Conan observaron a Yujito balancear a Sameada hacia Mei vestida con su armadura de vapor y atravesarla como si estuviera hecha de papel. Un poco lejos, la verdadera Mei maldijo al ver eso, rechinando los dientes ante el engreído Ringo que acababa de ganar la apuesta de quién tiene la mejor armadura. El jutsu que anteriormente hacía a Mei invulnerable a cualquier ataque del destello amarillo, quedó reducido a solo una capa inútil de vapor frente a Sameada. ¡Qué despreocupado! Rei se rió entre dientes, mirando el cielo de su dimensión. ¿No está bien? Ser despreocupado, quiero decir. Conan suspiró satisfecho y se acercó a Rei, quien amorosamente la acercó aún más, mientras observaban a Mei intentar atacar a Yujito, quien contrarrestaba casi todo con Sameada o usaba su agilidad para esquivar. Naturalmente, Mei no estaba haciendo todo lo posible, pero estaba usando suficiente poder para derrotar a ninjas de rango A sin ningún problema. La tasa de mejora de Yujito fue increíble, especialmente desde que le enseñaron clones de sombras. Esa técnica realmente fue creada para Jinchuriki. Ha pasado un tiempo desde que Yujito fue reclutado, y Rei estaba realmente asombrada cuando un día se encontró frente a la rubia arrodillada mientras ella juraba estar a su servicio, mientras él todavía estaba medio dormido debido a que recién se había despertado. Rei no tenía idea de cómo sentirse al respecto. Una parte de él quería rechazarlo, pero la otra sabía que Yujito sería útil, así que asintió aturdido en aceptación en ese momento. Así, se ganó una devota kunoichi. Al menos ella no tiene ningún sentimiento romántico hacia mí. Rei sintió un inmenso alivio porque eso sería incómodo ya que no pasó mucho tiempo con la chica debido a que los últimos meses estuvieron muy ocupados. La veía más como un lindo gatito que vivía en su casa. Una especie de mascota de Mei. Entonces, ¿qué pasa con Konoha? Rei le preguntó a Conan, admirando cómo Yujito pateó el pecho de Mei y la envió volando hacia atrás solo para revelar que era solo un clon. ¿HMM? ¿Te refieres a la pelusa de 9 colas que apareció y devastó gran parte de la aldea mientras mataba al cuarto Hokage? Conan inclinó la cabeza. Se recuperarán. Tomará años, pero el tratado de paz sigue siendo válido. No se avecina una nueva guerra. Ella se encogió de hombros con desinterés. ¿Y los Jinchuriki? Preguntó Rei, haciendo una mueca cuando Mei golpeó brutalmente a Yujito justo en su mejilla derecha. ¿Qué Jinchuriki? El cuarto supuestamente mató a la bestia inmortal, ¿no? Exclamó sarcásticamente Conan en tono burlón mientras apreciaba cómo Yujito le devolvió el golpe pateando el estómago de Mei. Rei resopló burlonamente. Por favor, no puedo creer que los superiores de Konoha sean lo suficientemente estúpidos e ingenuos como para esperar que otras aldeas crean una historia imaginaria como nuestro Hokage mató al Biju más fuerte. Acobárdese ante nosotros. Todo esto es la broma más grande que toda la nación elemental haya oído jamás. Él puso los ojos en blanco. Es como si Konoha, en su estrés y pánico, se hubiera olvidado por completo de que las otras aldeas tienen sus propios Biju y saben bastante sobre ellos. Sí, Konoha es prácticamente el hazmerreír del mundo en este momento. La única medida de respeto que inspiran se debe a que ganaron la última guerra. Conan asintió justo cuando la espada experimental de Mei bloqueó a Sameada, que rápidamente fue arrastrada por el sello incorporado en la espada de Mei. Oh, ¿quién hubiera pensado que la espada realmente funcionaría? Añadió Conan con una sonrisa interesada. Sí, los labios de Rei también se curvaron en una pequeña sonrisa. Ringo y Mei eventualmente crearán espadas increíbles. Y pensar que su espada repelente funcionaría tan espectacularmente para repeler incluso a Sameada, dijo Rei antes de besar la sien de la cabeza de Conan para llamar su atención. ¿Y? Volviendo a mi pregunta, ¿el Jinchuriki?
Conan tarareó felizmente, desviando su mirada pensativa de la espada y dejando de intrigar sobre lo fácil que sería aplastar a un ejército si sus ninjas tuvieran estas espadas repelentes, antes de comenzar a hablar. En un orfanato, supuestamente para su propia protección. Su estado aparentemente se mantiene como un secreto de rango S. Excepto que Raikage recibió el informe sobre el niño ayer y Tsuchikage hoy. Diablos, incluso conocen su ascendencia. A ambos no les importa quién es el hijo del mocoso. Ellos son muy conscientes no recibiría el entrenamiento adecuado en el momento en que se enteraron de los rumores sobre la reencarnación del demonio en un niño pequeño. Hasta ahora, ninguno de los dos está interesado ya que tienen problemas mayores en sus manos debido a que la guerra acaba de terminar. Al final, es solo un simple intento de manipular a un niño por parte del tercero Kage, ¿eh? Rei sonrió irónicamente. Maldita sea, si tan solo el pequeño mocoso no fuera miembro del clan Uzumaki. Sería todo mucho más fácil. Exclamó mientras veía a Yujito chocar espadas con Mei en un amargo combate de resistencia donde ninguno de los dos tenía ventaja. ¿Quieres arrebatarle el Kyuubi Jinchuriki? Conan se volvió hacia Rei con asombro, su mirada claramente preguntaba, ¿hablas en serio? Tal vez más tarde, Rei descartó la idea pero Conan sabía lo que significaba. A Rei no podría importarle menos el chico. Conozco nuestras actividades del año pasado, estuvimos demasiado concentrados en salvar a los pobres e indefensos, pero no somos una organización benéfica, y mucho menos un orfanato para los no deseados. Conan se encogió de hombros, perdiendo interés en el tema, y miró hacia la pelea entre Yujito y Mei. Yujito se mantenía al día solo gracias a su estatus como Jinchuriki, el hecho de que estaba sosteniendo a Sameada, y debido a que Mei no apuntó brutalmente al cuerpo de Yujito, en cambio, Mei solo estaba tratando de desarmarla. No tengo idea de lo que voy a hacer. Puedo dejar que el pequeño sufra. Puedo ayudarlo. Puedo manipularlo. Puedo arrebatarlo, opciones y consecuencias. Rei se rió alegremente. Todavía estaba tentado de dejar que la naturaleza siguiera su curso pero, tal vez podría darle su propio giro. ¿Y qué pasa con el caso de la desaparición de las aldeas? ¿Las aldeas ninja finalmente abandonaron sus respectivas investigaciones? Cambió de tema justo cuando Mei logró asestarle un golpe a Yujito, hiriéndole la parte superior del brazo izquierdo. Veamos, Conan se quedó un poco aturdida cuando su clon le transmitió la información, Tsunagakure ya lo canceló y simplemente lo firmó como una especie de tormenta de arena antinatural. La aldea estaba en un lugar muy remoto y desolado. Área, después de todo. Cifras. Rasa tiene otros problemas además de un centenar de civiles que salen volando por el aire. Rei asintió, prediciendo ya este resultado. Oh, ¿podrías mirar eso? Yujito conectó un gancho de derecha justo después de disipar la armadura de humo de Mei. Los instintos de la chica son realmente increíbles. Él sonrió emocionado. Considerando que ambos se niegan a usar ninjutsu a gran escala, son más o menos, diría yo. Conan comentó con brutal honestidad en su voz. De todos modos, el Tsuchikage está actuando como si nada hubiera pasado, ni siquiera un poco molesto por la desaparición de algunas aldeas remotas. Probablemente piensa que es trabajo de bandidos que toman a los aldeanos y los venden como esclavos. Considerando que no está recibiendo ninguna solicitud para rescatarlos, él cree firmemente en la política de no pagar, no hay manera. Bien por nosotros entonces. Rei solo sonrió. Los esclavos eran otra buena manera de aumentar la población de su aldea, pero tenía que tener cuidado y no llamar mucho la atención de Onoki. Tenía un poco de miedo de que limpiar estas aldeas pusiera a Onoki en guardia y obstaculizara esta opción, pero ahora parecía como si Onoki se lo estuviera facilitando a Rei a propósito. Konoha no tiene idea ya que no tomamos a nadie de la Tierra del Fuego. Kumogakure está furioso y busca la razón, no es que puedan resolverla, el problema es Kirigakure. Conan se calmó. Sí, la comisura de la boca de Rei se torció. ¿Quién hubiera pensado que llevarse a 300 miembros del clan Kagiua enviaría a los imbéciles de sangre caliente a un frenesí y los haría marchar directamente hacia Kirigakure, donde intentarían masacrar todo lo que se moviera? ¿Qué tan estúpido había que ser para atacar una aldea con decenas de miles de asesinos experimentados y con solo unos pocos cientos de combatientes de frente? En resumen, el clan Kaguya ya no existía. Al menos eso era lo que creía el mundo. Por desgracia, pasaría al menos una década antes de que Rei pudiera demostrarle al mundo que estaba equivocado. Rei sonrió y observó a Yujito y Mei darse la mano con sonrisas en sus rostros exhaustos.
Los Jinchuriki eran bastante capaces y compatibles con el método de entrenamiento de clones. Suspiró porque realmente no tenía idea de qué hacer con el pequeño Ruto. Sin embargo, y así comienza la trama, Rei extendió su mano hacia el sol falso en su dimensión con determinación, brillando en sus ojos mientras silenciosamente se prometía a sí mismo, yo, voy a ganar. Pakura caminaba lenta y tranquilamente hacia Kiri, enviado en misión diplomática por Rasa. A su alrededor había bosques llenos de niebla y sus sentidos la alertaban, diciéndole que la estaban siguiendo, pero ya lo esperaba. El propio Kazekage le dijo que eso sucedería y que no debería preocuparse demasiado por eso. Ella lo aceptó. Después de todo, Kirigakure no dejaría simplemente a un ninja extranjero vagando libremente en su tierra. Sin embargo, Pakura seguía siendo cautelosa y mantuvo la guardia alta. Estaba casi a mitad de camino hacia la aldea a través de la Tierra del Agua cuando sus sentidos se dispararon hacia el cielo y solo logró sacar un kunai en cada una de sus manos mientras sus ojos se abrían. Ágilmente comenzó a desviar la ráfaga de proyectiles que volaban en su dirección mientras saltaba acrobáticamente de un lado a otro, zigzagueando entre los árboles y usando sus troncos como escudos temporales. Pakura desvió el último proyectil y miró fijamente a la niebla mientras podía sentir su cuerpo entumecido por un pequeño corte en su muslo. Estoy envenenado. Pensó en pánico y trató de contrarrestar el veneno con su chakra solo para que su estómago se hundiera cuando descubrió que era imposible. Envenenamiento de chakras y parálisis parcial. ¿Cómo? Este es un veneno que solo Tsunagakure puede producir. Su mente se detuvo por completo. ¿Qué significa esto? Pakura gritó solo para que la risa surgiera de la niebla cuando aparecieron 10 figuras. Todos estaban vestidos con el atuendo de shinobi de Iwa, pero lo que la hizo abrir mucho los ojos fue que los reconoció. Eran ninjas Kiryunter bastante famosos. ¿Por qué? Preguntó mientras su mente daba vueltas con posibilidades. Un shinobi le sonrió provocativamente, sus ojos claramente condescendientes mientras giraba su chokuto en su mano. Bueno, escoria Suna, ¿no te gustaría saber, ahora, sé una buena chica y déjanos matarte? Él sonrió ampliamente y los ojos de Pakura se endurecieron. Al parecer, no había forma de alejarse de aquí. Tendría que luchar. Pakura no estaba simplemente parada mientras hablaban, su chakra estaba listo y en el momento en que él terminó su monólogo, ella lo empujó para crear 3 orbes de liberación de quemadura y los combinó en un abrir y cerrar de ojos en un gran orbe en llamas varias veces más alto que ella estaba. Lo sostuvo con su chakra sobre su cabeza y con un gruñido, lo arrojó sobre el Kiri Shinobi mientras saltaba hacia atrás. El vapor blanco explotó cuando el orbe golpeó el suelo y vaporizó todo lo que estaba a su alcance. El vapor se extendió rápidamente y envolvió todo el campo de batalla, espesando aún más la niebla. Pakura estaba en el proceso de conjurar más de sus orbes llameantes, mientras jadeaba por el esfuerzo debido a empujar su chakra a través de los efectos del veneno, cuando pudo sentir que le perforaban el muslo, lo que la obligó a caer de rodillas y apretar los dientes de dolor. Perra. Mataste a Akio. Otro hombre gritó, delatando su posición. Mientras lo escuchaba desde la niebla, levantó su kunai, justo a tiempo para bloquear una espada que estaba a punto de decapitarla. Mierda. Todos son maestros en silent killing y se mueven a través de la niebla. Pensó Pakura con desesperación ya que apenas podía ver a 3 metros frente a ella. La espada se detuvo y Pakura pudo sentir otro senbón apuntando a su otra pierna, y con mucho esfuerzo, giró su cuerpo, haciendo que el senbón golpeara el suelo. Ella saltó y puso todo su peso sobre su pierna ilesa mientras sostenía protectoramente sus 2 kunai listos, mientras secretamente amasaba su chakra para su Scorch Release, mientras comenzaba a desviar más y más senbón volando en su dirección mientras su espalda miraba hacia un árbol. Estaba jodida y lo sabía. La ráfaga inicial la envenenó y su cuerpo se volvió más y más número a cada segundo. Ella solo podía moverse debido a su chakra extraordinariamente fuerte que recorría su cuerpo y mitigaba de alguna manera el veneno. Un Suna Jonin normal ya sería un trozo de carne completamente paralizado tirado en el suelo. Además, ella era una shinobi basada en la agilidad. Una de sus piernas inútiles básicamente significó el fin del juego para ella. Se armó de valor y decidió acabar con muchos de ellos junto con ella. Fue entonces que una espada recubierta de raitón atravesó el árbol en el que estaba apoyada por detrás y su abdomen inferior con él, haciendo que la sangre brotara de su boca. Miró la pieza de acero afilado en ella y atacó con su orbe, vaporizando al hombre detrás del árbol. Con un gemido doloroso, Pakura empujó la espada fuera de su cuerpo mientras caía sobre los 4, tosiendo sangre mientras jadeaba.
Podía sentir el veneno extendiéndose por su cuerpo cada vez más a medida que lentamente se debilitaba y comenzaba a perder incluso el control restante sobre su chakra. Los hombres Kiri restantes aparecieron frente a ella, sonriendo divertidos. Solo déjalo. Tú ganas, eso fue todo lo que llegó el hombre antes de que el kunai de Pakura se incrustara en su frente. Sin embargo, esto alertó a los demás y sus orbes abrasadores de seguimiento fallaron. Pakura maldijo y se levantó. Bueno, si voy a morir, tú vendrás conmigo. Ella sonrió entrecortadamente, sus ojos reflejaban la sensación de agotamiento mientras presionaba la herida en su abdomen sangrante. 3 orbes en llamas aparecieron a su alrededor y el sangriento choque en el bosque cubierto de niebla continuó. Pakura se sentó golpeada, apoyando su espalda en el árbol mientras su mano derecha se levantaba hacia arriba, atravesada por la palma con un kunai hacia el árbol. Una de sus piernas, la que anteriormente fue golpeada por un senbon, estaba completamente entumecida mientras que la otra estaba rota en la rodilla, torcida en un ángulo antinatural. Eso no era tan preocupante como el hecho de que yacía frente a ella sin estar adherido a su cuerpo. Su otro brazo, estaba lleno de cortes y senbons, lo perforaron en muchos lugares mientras lo usaba para protegerse en desesperación, mientras los hombres se reían y se burlaban mientras la usaban como objetivo para la práctica de lanzamiento. En realidad, se sorprendieron de que todavía pudiera moverlo después de que el 50º senbon lo perforara. Claramente no apuntaban a nada vital, sino que se centraban en los puntos dolorosos. Los hombres dejaron de tirar y se hizo el silencio en el claro. Pakura levantó la cabeza para verlos acercarse a ella y respiró temblorosamente mientras tosía sangre, haciendo que el rastro de sangre que fluía por las comisuras de su boca fuera aún más rojo. ¿Cómo le gustaría vaporizar a estos hombres? Pero cualquier veneno que usaron, fue diseñado específicamente contra ella, ella no podía controlar su chakra con fluidez. Bueno, ya no podía, pero ya no lo suficiente como para difundir su línea de sangre. Su mejor apuesta era taijutsu y kunai, pero su cuerpo ya estaba destrozado. No, esto había terminado el juego y ella lo supo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella solo quería saber una cosa. ¿Por qué? Ella dijo con voz áspera mientras miraba a los 3 hombres. Logró matar a 7 de ellos. Todos ellos de nivel Elite Jonin. Eso fue lo que le valió la actual tortura a la que la estaban sometiendo. Si no los mataba, su cabeza rodaría y al menos sería indoloro. Uno de los hombres frunció el ceño ante su pregunta y suspiró mientras se agachaba frente a ella y la agarraba del cabello, levantando su cabeza para mirarlo. ¿Por qué? Él sonrió condescendientemente. Suna te ofreció a cambio de paz, héroe de los Suna. Se burló, disfrutando alegremente de los ojos temblorosos de Pakura ante la revelación de que esto no era una coincidencia. Esta fue tu última misión desde el principio, perra. Le dio una palmada en la mejilla y le apareció un gran hematoma. Rensatsu, comenzó un hombre a su lado, pero fue interrumpido por la burla de Rensatsu. Pakura todavía no podía creer que la vendieran a Kiri. Ella sacrificó toda su vida por el pueblo. Academia, entrenamiento, guerra, más entrenamiento, entrenando discípulo, nunca había tenido tiempo para ella misma. Se entregó a Sunagakure y así fue como le pagaron. Con los ojos muy abiertos, miró horrorizada a los 3 hombres mientras se le secaba la garganta. Fue tan injusto. Lo sé, acabo. Rensatsu, dijo molesto el hombre agachado frente a Pakura. No volveré a golpearla. Bien. Akabo sonrió mientras se llevaba la mano a los pantalones. Tenía muchas ganas de que llegara esto. Miró el cuerpo roto y ensangrentado de Pakura con deseo en sus ojos, haciéndola estremecer. Sabía lo que vendría después. Horas y horas de ser su juguete sexual. Ella los miró desesperada, incapaz de moverse, ¿eso es todo? Las lágrimas corrían por sus mejillas con una intensidad aún mayor mientras observaba a 2 hombres desabrocharse los pantalones, mirándola lascivamente, mientras que el tercero se alejaba molesto, claramente disgustado pero indiferente a su difícil situación. Temblorosamente sacó ligeramente la lengua entre los dientes. Preferiría un final rápido y doloroso en lugar de uno miserable y humillante. Estaba a punto de morderse la lengua cuando cerró los ojos. Su mente estaba confusa y asustada, confundida debido a la revelación de que ella misma la había vendido, nada menos. Estaba lo suficientemente conmocionada como para dejar salir lo primero que le vino a la mente. Ayuda, por favor. No quiero morir, todavía, ella sollozó, pero era obvio que no vendría a ayuda. Ella estaba aquí para ser masacrada, creada por su propio Kage.
Sus pensamientos de repente se convirtieron en un gemido desesperado cuando una loca determinación se mostró en sus ojos exhaustos. Tsunagakure, rasa, te maldigo al infierno. Pakura se mordió la lengua con fuerza. Los dientes de Pakura tocaron bruscamente su lengua con toda su fuerza a punto de morderla mientras ella cerraba los ojos con fuerza. Ninja o no, la muerte es muerte y los humanos la temen como a la peste. Pakura simplemente no fue diferente. Si bien es posible que no lo temiera exactamente en el momento álgido del combate, el suicidio seguía siendo una gran presión mental para ella. Sin embargo, cuando sus dientes atravesaron la primera capa de carne de su lengua, todo su cuerpo se congeló, completamente paralizado. No importa cuánto lo intentó, no pudo contraer ni siquiera un solo músculo. Mierda, casi llegó tarde. Maldita sea, Tsunade realmente sabe cómo aferrarse a alguien. De repente, una fuerte voz descontenta resonó justo frente a ella, lo que hizo que Pakura abriera los ojos cuando un joven en el proceso de ponerse apresuradamente su camisa apareció allí, pateando a los dos ninjas Kiri que se acercaban. Desafortunadamente para ellos, sus pantalones estaban medio bajados por lo que no había mucha resistencia que pudieran ofrecer. Para bien o para mal, Rei realmente no prestó atención a dónde volaba su pie. Uno recibió una buena patada en la entrepierna, enviándolo a volar unos metros hacia atrás, mientras que el otro recibió una buena patada en la cabeza. Oh. Rei se dio cuenta de que había pateado a alguien solo después de sentir el impacto. Lo siento, estaba a punto de disculparse cuando vio a Pakura y finalmente entendió por qué se dispararon sus alarmas. Honestamente, en realidad se olvidó de que la tenía marcada. Por otro lado, no lo siento en absoluto. Rei frunció el ceño, inclinándose para recoger la pierna cortada de Pakura. Paralizada o no, Pakura estaba interiormente boquiabierta con total incredulidad. Al menos, los tres atacantes restantes también estaban tan sorprendidos como ella. Uno rodaba por el suelo, sujetándose la entrepierna mientras el otro lloraba, sujetándose la cara. Tumbado en el suelo, Pakura se preguntó qué tan fuerte tenía que ser esa patada para desactivar a dos Hunter ninjas altamente entrenados. A Rei no le gustó el estado en el que encontró a Pakura. Ella era la única usuaria de Scorch Release, lo que significa valiosa. Incluso si Rei no tomara en consideración su línea de sangre, la mujer aún podría luchar contra uno de los 7 espadachines de Kiri con solo kunais. Tenía el potencial de convertirse en alguien realmente increíble y Rei quería verla trabajar para su futura aldea. Así que llegué un poco tarde, ¿eh? Rei suspiró mientras se agachaba junto a la forma paralizada de Pakura, solo para descubrir que la mujer se había desmayado hace unos segundos. Frunció el ceño al darse cuenta de que la mujer seguramente moriría si no la llevaba a un médico lo antes posible. Será mejor que la lleve a Tsunade. La oportunidad de conseguir un ninja de rango S gratis no es algo que voy a dejar pasar. Rei la levantó sobre su hombro derecho mientras sostenía su pierna suelta en su mano izquierda. Estaba a punto de teletransportarse cuando se detuvo y lentamente se giró hacia los dos hombres que gemían en el suelo. Sus labios se torcieron en una sonrisa salvaje cuando dos clones de sombras aparecieron junto a él, ambos ansiosos por probar las reacciones del cuerpo humano. A nuevas mezclas de chakra con energía de la naturaleza. No hace falta decir que cuando el tercer hombre que se fue al ver que sus compañeros querían divertirse con Pakura finalmente regresó, lo único que lo esperaba era una corteza de árbol ensangrentada y debajo, un charco de sangre de Pakura. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre cuando se dio cuenta de que tanto Pakura como sus dos compañeros simplemente desaparecieron. Al principio, rápidamente levantó la guardia, esperando algún tipo de emboscada, pero incluso después de unos minutos, no pasó nada. Entonces pensó en cuál podría ser el motivo para que ninguno de los tres estuviera presente. Diablos, la mujer fue literalmente clavada al árbol, por lo que su desaparición fue realmente desagradable. Y después de pasar por varios escenarios, el hombre finalmente llegó al meollo de la situación. Mierda. Tendré que informarle esto a Mizukage. Estoy tan muerto. No hace falta decir que Suicide Squad casi consiguió un nuevo miembro ese día. Rei se sentó junto a la cama de Pakura, leyendo tranquilamente Icha Icha Paradise. Naturalmente, lo leyó por la trama, no por la obscenidad. Ya tenía suficiente obscenidad en casa, después de todo, ¿verdad? Dios, si no fuera tan aburrido estar sentado aquí y esperando a que ella se despierte. Se quejó mentalmente. Honestamente, Pakura estaba demasiado cerca de la muerte cuando Rei logró llevarla con Tsunade. La mujer ya perdió una cantidad casi letal de sangre, y si no fuera un ninja, estaría 6 pies bajo media hora antes de que Rei llegara a ella.
Por ejemplo, a Tsunade le tomó incluso horas volver a colocar la pierna correctamente. Hoy era el tercer día que Pakura mintió en el hospital recién establecido en Uzusio. Claro, podría haber sido culpa de Rei que se olvidara de ella, pero en su defensa, Pakura debería haber sido enviada a Kirigakure solo después de que Yagura se convirtiera en Mitsukage, y sin embargo, aquí estaba ella. Parece que el efecto mariposa realmente existe, Rei suspiró para sus adentros, qué problemático. Pensó, pasando la página de su libro. Solo con el rabillo del ojo notó que Pakura se movía sutilmente. Lentamente abrió los ojos y Rei notó elogiosamente que tenía la guardia alta incluso antes de que ella lo hiciera. Con los ojos finalmente abiertos, Pakura rápidamente observó la habitación en la que se encontraba. Te felicitaré por tener cuidado. Soy Rei y te salvé, bueno, deberías poder recordar esa parte. Rei arrastró las palabras antes de que la mujer pudiera llegar a alguna conclusión equivocada. Pakura se movió, encontrando la parte superior de su cuerpo desnuda, solo cubierta con vendas, y rápidamente levantó la sábana, causando que Rei sonriera ante lo tímida que era la mujer supuestamente más dura de la generación más joven de Tsunagakure. ¿Dónde estoy?, preguntó Pakura, su tono bajo y mesurado, incluso cauteloso. Oh, ella definitivamente está sondeando mentalmente su cuerpo y sus músculos mientras busca rutas de escape. Rei sonrió al ver cómo sus ojos parpadeaban casi imperceptiblemente de un lado a otro a veces. Uzusio, eso no es importante. Rei agitó con desdén el libro de Icha Icha hacia ella de una manera tonta, haciéndola relajarse mientras la distraía. Lo importante es que tengo una oferta para ti ya que Suna te traicionó, lo que te da solo dos opciones. Puedes morir como Tsunagakure. Y el deseo de Kazekage o puedes volverte pícaro. En caso de que decidas volverte pícaro, nosotros, Yozora, posiblemente podríamos encontrar un lugar para ti. Si eliges la primera opción, por favor, al menos mátate en algún lugar lejos de las sábanas. Pakura solo pudo asentir tontamente. Ella se quedó realmente sin palabras por un momento. Ella resumió coherentemente sus sentimientos antes de sacudir la cabeza para salir del aturdimiento. Entonces, ¿me estás ofreciendo?, se señaló a sí misma con desconcierto, una oportunidad. ¿Unirse a Yozora? El mismo Yozora que enfureció por completo a 4 de las 5 principales aldeas ninja. El mismo Yozora que podía infiltrarse en cualquier aldea que desearan. Yozora, la organización ninja rebelde que tiene 3 rangos SS. Cuanto más hablaba, más extraña se volvía la mirada de Rei. No sabía que éramos tan famosos. En pocas palabras, sí, puedes unirte. Rei sintió la necesidad de acariciarle la cabeza debido a lo linda que parecía su expresión de incredulidad, pero se contuvo. Kunoichi y todo ese funk, quién sabe si no perdería la mano si intentara tocarle la cabeza sin avisarle primero. Honestamente, te he estado mirando desde hace algún tiempo, dijo Rei, lo que provocó que Pakura entrecerrara los ojos ligeramente y retrocediera un poco. Especialmente desde que vio el libro Icha Icha en sus manos. Y no, yo no orquesté esto ni soy una especie de pervertido encubierto. Se encogió de hombros con indiferencia. De todos modos, te hice marcar con un sello localizador. La única razón por la que llegué tarde para salvarte fue lo inesperada que fue la situación. Realmente no puedo decirle que llegué tarde porque Tsunade no me dejaba levantarme de la cama, ¿verdad? Fue inesperado para ella que la enviaran a Kirigakure tan temprano. Verdades a medias para ganar. Rei aplaudió interiormente. Ahora, esperemos que nunca pida la descripción completa de las funciones del sello localizador. Ella quedó completamente paralizada antes de desmayarse, tal vez. No voy a abrir esa lata de gusanos, tengo tantas preguntas que no tengo ni idea de por dónde empezar. Pakura se sobresaltó, completamente perdida. No tenía idea de qué hacer en esta situación. Rei, como instintivamente, le arrojó el libro que estaba sosteniendo, haciéndola atraparlo por reflejo. Léelo. La trama está bien, la obscenidad es de segunda categoría y creo que estoy siendo generoso, y al final del libro, escribí información básica sobre Yozora y lo que querría de ti si te unes y que te lo ofrezco a cambio. Explicó Rei, sin siquiera darle la oportunidad de hacerle preguntas, antes de levantarse de su silla. Mañana hablaremos de ello. Asegúrate de pensarlo detenidamente. Y con eso, Rei salió de la habitación, dejando a la asombrada mujer sola. Llamó a este movimiento una retirada táctica definitiva.
La puerta se cerró después de que Rei salió de la habitación y los hombros de Pakura se hundieron instantáneamente, el borde de la sábana se deslizó de las manos de Pakura, exponiendo su cuerpo vendado mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, mientras su mano inconscientemente frotaba el lugar donde le cortaron la pierna como para confirmar que esto realmente estaba sucediendo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Acepto. Rei se detuvo momentáneamente, su mano en la manija de la puerta en el movimiento de abrirlas. Bueno, eso fue rápido. Y pensé que al menos intercambiaríamos saludos primero, ya había pasado un día desde que él le dio el libro y Rei estaba segura de que revisó cada rincón de la habitación, intentó salir al menos 53 veces solo para ser detenida por una enfermera o un médico con certificación Tsunade. Entrenando en su haber, no hace falta decir que Pakura se quedó quieto. Luego trató de buscar dispositivos de monitoreo, revisó y volvió a verificar sus kunais, que estaban dejados en la mesa cerca de su cama, para darle un poco de seguridad, y pasó horas cerca de la ventana, tratando de averiguar todo lo que pudiera. Podría acerca de Ufusio a través de él. Además de todo eso, también se aseguró de que la comida y el agua que recibía estuvieran drogados o envenenados. Rei solo estaba contenta de que uno tuviera que serse al Grandmaster para siquiera detectar sus sellos de monitoreo. Por otra parte, su vigilancia es realmente apropiada para una kunoichi. Reflexionó mentalmente. Afortunadamente, Pakura no intentó salir de la habitación ni se puso violenta. Después de todo, el lugar seguía siendo un hospital. ¿Por qué tan repentino?, preguntó Rei mientras terminaba de abrir la puerta y entró. Pensé que querrías negociar los términos o algo así. De todos modos, aquí no tengo otra opción. Pakura suspiró. Es exactamente como dijiste. Podría ser el héroe de Suna y la gente allí podría amarme por arriesgar mi vida durante la guerra por ellos, pero, Rasa es el Kazekage. Volver y anunciar lo que pasó solo llevaría a una guerra civil y Sunagakure no está en condiciones para eso. Lo arruinaría. Eso significa, Pakura apretó los puños, los superiores simplemente se darían por vencidos conmigo y me declararían un ninja desaparecido. Elegirían abandonarme y soportar algunos disturbios públicos debido a eso en lugar de tener una guerra civil en toda regla en sus manos. Su expresión se volvió amarga. Por supuesto, Rei sabía todo eso pero la dejó hablar para desahogar un poco sus sentimientos. La mujer parecía necesitar precisamente eso en ese momento. En cuanto a volverme pícaro, Pakura continuó en un tono amargo, en el momento en que Suna me declare un ninja pícaro, Konoha lo seguirá debido a su alianza. Kirigakure también me pondrá la orden de matar a la vista, aunque solo sea porque es una vergüenza haber sobrevivido a la emboscada de 10 de sus cazadores ninja y haber destruido su complot para implicar a Iwagakure. En cuanto a Iwagakure, maté a muchos de ellos durante la guerra. De ninguna manera encontraría la paz en ese país. Ella se encogió de hombros divertida, la única posibilidad real es Kumogakure y aunque se rumorea que el nuevo Raikage está eliminando algunas políticas antiguas, preferirían criarme en contra de mi voluntad de reproducir mi línea de sangre en lugar de tenerme en su lista. Bueno, básicamente son Konoha más bárbaros y llamativos. Bromeó Rei, haciendo sonreír a Pakura ante el golpe a la hipocresía de Konoha. No era ningún secreto que a Konoha le gustaban demasiado sus líneas de sangre. Francamente, Rei sabía que todo terminaría de esta manera. A primera vista, podría resultar fácil esconderse en el ancho mundo. Después de todo, hay un número limitado de ninjas que la cazarían, ¿no? Siempre podría esconderse en alguna isla remota en el extremo sur o algo así, ¿verdad? O en el continente al otro lado de la Tierra del Agua. No hay muchas aldeas ninja y también es bastante grande, pero en realidad, los ninjas, para bien o para mal, deambulaban por todos los rincones de Elemental Nations. Todo lo que se necesitaría era alguien que la reconociera sin que Pakura lo supiera y lo detuviera para siempre, y habría una caza para ella. Ambú de todas las aldeas, mercenarios y, lo peor de todo, los compañeros ninjas rebeldes se apresurarían a conseguir la recompensa por la cabeza o el cuerpo del ninja de rango S especialmente porque ella era la única usuaria de Scorch Release. De todos modos, estar en la organización con 3 ninjas de rango SS me daría mucha más protección y oportunidades que ir solo. Pakura dijo honestamente. Estaba muy agradecida por haber sido salvada y eso podría haber influido o no en su decisión final. Cuando estuvo al borde de la muerte, sabiendo que Sunagakure la traicionó, todo lo que quería era un lugar donde estuviera a salvo y que alguien la salvara.
Era la primera vez en su vida que deseaba ser salva. Pakura creía en entrenar, en dar el esfuerzo si quería algo. Ella nunca dependió de los demás más de lo necesario. Pero por primera vez oró para ser salva y sucedió algo que pensó que era un milagro. El hombre frente a ella la salvó y luego le ofreció un refugio seguro. Aunque todavía estaba un poco cautelosa, Pakura decidió quedarse. Sin mencionar que si el hombre frente a ella fue capaz de ocultar la existencia de toda la aldea Uzusio durante su formación, ocultar a un ninja rebelde más no sería un problema para él. Solo dime qué es exactamente lo que esperas de mí. Preguntó, esperando que Rei no dijera nada escandaloso. Bueno, estoy en el proceso de hacer un nuevo pueblo escondido, ya ves. Necesito a alguien capaz de ser mi comandante Jonin. Rei se encogió de hombros. Conan ya había pedido el papel de secretaria, Tsunade quería ser la jefa de los médicos, Ringo rápidamente decidió que tomaría las riendas de los escuadrones de cazadores Yambu, y Mei decidió ella sería ama de casa. Y como suele suceder entre hombres y mujeres, Rei fue informada sobre sus decisiones solo después de que estaban escritas en piedra y no había forma de cambiar de opinión. No es como si pudiera ofrecerte ningún otro puesto, lo siento, Pakura pensó, sintiéndose un poco exasperado. Yo puedo hacer eso. Pakura sonrió aliviada. Posición de comandante Jonin para una aldea escondida que pronto se establecerá. Rei quería darle protección y además ofrecerle un trabajo relajante pero prestigioso. Pakura desvió la mirada avergonzada. Si Rei le pidiera mucho, la siguiente petición sería mucho más fácil, pero, en la información que proporcionaste, escribiste que se me permitiría salir de la aldea, dentro de lo razonable, por supuesto. Pakura comenzó un poco inseguro, también describiste el sello secreto. Estoy bien con eso, pero ¿sería posible para mí ir en secreto a Suna y tener una charla con mi aprendiz? Prácticamente crié a la niña y ella seguramente me seguiría. Se miró las manos. Naturalmente, Pakura entendió que Uzusio todavía estaba oculto del mundo y Rei no quería que la gente supiera de su existencia todavía. Hacer esta petición fue un poco incómodo para ella, pero amaba a Maki como si fuera suya. Rei se detuvo momentáneamente. Entonces, básicamente se está entregando a mí como si estuviera envuelta en un regalo e incluso se ofrece a llevarse a su aprendiz con ella. 2 por el precio de 1. El que es gratis además. Claro, ¿por qué diablos no? Una sonrisa de Cheshire se dibujó en sus labios. No veo ningún problema con eso. De hecho, déjame llevarte a Sunagakure. Rei, sentada en el sillón en la esquina de la oficina del daimyo del país de la nieve, observó al hombre desprevenido mientras entraba a su oficina, tarareando una melodía alegre. Fue un espectáculo un poco triste en opinión de Rei ya que el hombre ni siquiera sabía que estaba a punto de morir en unos días. O tal vez sospechaba que algo estaba pasando. Sin duda, eso explicaría las visitas más frecuentes a su amada hija y la contratación del pequeño y deprimido Kakashi para protegerla durante los próximos días. Al menos el hombre tenía suficiente sentido común como para esperar que alguien que intentaba secuestrar a su familia más cercana obtuviera una ventaja sobre él durante las conversaciones entre Yukigakure y el daimyo de la Tierra de la Nieve que tendrán lugar en 2 días. A pesar de todo eso, Sosetsu Kazahana todavía no podía ver a su hermano Doto traicionándolo. Qué triste, pensó Rei poniendo los ojos en blanco. El hombre no era estúpido. Él simplemente, siempre trató de ver lo mejor en la gente. Por otra parte, por eso, siempre hacía lo que pensaba que era mejor para la gente del país de la nieve. Un rasgo que hizo que Rei pensara muy bien en el hombre, y lo ridiculizara al mismo tiempo. El problema no fue que lo hiciera. El problema fue que Sosetsu no hizo nada sustancial para protegerse a sí mismo y a su hija, para disuadir a cualquiera que intentara arrebatarle el país. Veo que la vida de un daimyo es bastante ocupada. Rei anunció su presencia al hombre que revisaba el papeleo con una expresión amarga. Rei disfrutó cómo el hombre se puso rígido cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Y sí, la seguridad en este castillo apesta mucho. Puedes pensar en actualizarla, no, tacha eso. Primero deberías despedir a cada idiota al que llames guardia. Vi a 5 durmiendo mientras estaban de servicio, 1 atacando. Con una criada, 3 jugando a las cartas, 5 hablando de sus aterradoras esposas y temblando cuando pasé junto a ellos, y. Bueno, ya te haces una idea. Añadió sinceramente. Los pensamientos que pasaban por su mente casi podían verse a través de los ojos de Sosetsu mientras su expresión cambiaba casi cada segundo. De aturdido a asustado, cambiando a resignado, solo para transformarse nuevamente cuando escuchó el golpe de Rei hacia la seguridad.
Cambió a uno esperanzador. Ya que me estás dando ese consejo, no estás aquí para matarme, ¿verdad? Preguntó Sosetsu en voz baja, lo que hizo obvio que el hombre estaba increíblemente asustado mientras intentaba parecer valiente. Es una pregunta bastante ingenua. ¿Realmente respondería con la verdad si fuera un asesino? Rei no pudo evitar sonreír. Pero no. No estoy aquí para matarte. Al escuchar la respuesta, Sosetsu empezó a sudar. Entonces eso no un asesino. Lloró mentalmente de manera hosca. Vine a proponer llamémoslo, un acuerdo comercial. Dijo Rei, levantándose. Caminó hacia la mesa de Sosetsu, haciendo que el hombre se sintiera cada vez más incómodo a medida que Rei se acercaba. Cuando finalmente estuvo cerca de la mesa, Rei metió la mano en un bolsillo de su atuendo negro, siendo lento a propósito mientras disfrutaba cómo los niveles de nerviosismo de Sosetsu se disparaban por las nubes, haciendo que el hombre sudara como un cerdo. Luego, Rei rápidamente sacó su mano del bolsillo y la golpeó contra la mesa. El corazón de Sosetsu casi se le salió de la garganta ante el repentino movimiento. Su cuerpo, sin embargo, realmente saltó hacia atrás por reflejo. O al menos eso intentó. Su silla bloqueó su intento, lo que hizo que se volcara junto a ella y sus pies se dispararan en el aire. Rei miró con satisfacción el gruñido desordenado de un hombre al que probablemente asustó hasta la muerte y no pudo evitar reírse de Sosetsu mientras intentaba volver a levantarse mientras jadeaba por aire. ¿No te dije que no soy un asesino? ¿Por qué estás saltando? Rei preguntó inocentemente, recibiendo solo un gruñido molesto a cambio. Sosetsu finalmente logró levantarse y sentarse nuevamente detrás de su mesa, esta vez mucho menos cauteloso con Rei que antes. Al verlo leer el documento que golpeó contra la mesa mientras estaba algo relajado, Rei sonrió por dentro. Bueno, eso funcionó perfectamente, ¿no? Cuanto más leía Sosetsu lo que Rei había venido a proponer, más horrorizado se volvía. Un enorme ceño apareció en su rostro y sus ojos muy abiertos miraron el texto con aprensión. Bueno, al menos no se asustó. Se lo daré, Rei elogió mentalmente. Después de todo, ¿cuántos hombres podrían mantener la calma al descubrir que los preparativos para su ejecución ya están en marcha y que no tienen forma de sobrevivir más allá de los próximos 2 días? Peor aún, su hija también estaba marcada como mínimo para ser secuestrada. Honestamente, había muchas maneras en que Kazahana Koyuki podría terminar después de esta pequeña rebelión. Huir del país fue un muy buen resultado. Puede que fuera solo una niña, pero era la heredera del trono en la Tierra de la Nieve. Lo que significa que podría convertirse en un cadáver bastante rápido. Para ser honesto, ese también fue un resultado bastante bueno para ella. La esposa de Doto a los 13 años, prisionera, esclava, juguete, sujeto de experimentación en Yukigakure eran todas posibilidades. Rei se aseguró de retratar la situación de manera algo realista, inclinándose más hacia un resultado pesimista para el GRL. Estaba aquí para persuadir a Sosetsu y lo que quería de ese hombre era muchísimo. Necesitaba desesperadamente a Sosetsu, por lo que hacerle saber al hombre que su hija sería salvada por el ninja de Konoha que contrató fue un gran no. Ah, y sí, estos documentos son completamente veraces. Si quieres pruebas, puedo proporcionarte una, no hay problema. Rei le sonrió ampliamente a Sosetsu. ¿Quieres que te dé la Tierra de la Nieve?, dijo Sosetsu, completamente estupefacto mientras se apoyaba en el respaldo de su silla, frotándose los ojos. Ciertamente no lo llamaría así. Sin embargo, no olvides que te ofrezco seguridad a ti y a tu hija. Rei se encogió de hombros. Claro, podría ser un poco cruel aquí, pero honestamente, Sosetsu tenía plena responsabilidad por su situación y la de Koyuki. Si el hombre fuera más vigilante y más perceptible el lado feo de la naturaleza humana, si realmente empleara a algunos ninjas hábiles como guardias, Rei no estaría aquí hoy. La parte más irónica de todo fue que la Tierra de la Nieve, y por extensión Sosetsu, se estaban literalmente ahogando en dinero. La Tierra era bastante dura pero su ciencia era de primera. Eran el único partido que podría considerarse competencia de la compañía Biribiri en el mundo, a pesar de que ambos se centraban en cosas diferentes y, por lo tanto, nunca entraban en una confrontación directa entre sí. Sosetsu estuvo en silencio durante 10 minutos y Rei simplemente se sentó en el sofá para recibir invitados. Sabía que esta decisión era de gran importancia para Sosetsu y la familia Kazahana. Quiero que me garantices que tratarás a la gente del país de la nieve de manera justa y equitativa, dijo finalmente Sosetsu en tono resignado. Al final, el hombre eligió a su hija antes que a su país.
Define de manera justa y equitativa, Sherlock. Estoy seguro de que May pensaría que derretir a alguien que ella considera un imbécil es bastante justo y equitativo en su humilde opinión. Rey resopló por dentro pero por fuera solo puso los ojos en blanco. Pero, ¿puedo trabajar con esto? No, hazlo tú mismo. Claro, quiero el control de la Tierra de la Nieve y la última palabra, pero nunca dije que quiero administrarla. Considérate contratado para el puesto de daimyo. Rei dijo jovialmente. Quiero crear una nueva aldea escondida para no tener tiempo de gestionar un país entero. Si quieres que la gente tenga una buena vida, entonces simplemente quédate como una especie de administrador. De esa manera podrás comprobar lo que hago y cómo lo hago. Hazlo. Francamente, creo que estar aquí le daría a este país más beneficios. ¿Aldea oculta? Pero ya tenemos a Yukigakure. Sosetsu de repente se calmó y Rei asintió con la cabeza, viendo que el hombre entendía lo que quería decir. Bueno, ya que te van a traicionar a ti, el daimyo, diría que necesitan desesperadamente una reforma. Y casualmente, el hombre adecuado para el trabajo está justo frente a ti. Rei apenas contuvo la risa, toda la situación era increíblemente divertida si uno no estaba del lado receptor. Sosetsu miró a Rei con la boca abierta cuando finalmente logró comprender la magnitud de lo que Rei quería de él. Quería crear la primera nación gobernada desde las sombras por la aldea escondida que había en ella. Y quería mantenerlo en secreto para empezar. Nadie sabría que el país está en manos de otros si Sosetsu aceptara quedarse. Y Sosetsu no pensó que tuviera la oportunidad de irse. Incluso si se fuera, entonces ¿qué? Si bien podría conseguir cierto apoyo en países extranjeros, todo se reduciría simplemente a los beneficios que ofrecería a esos países. Su hija, algo perteneciente a su pueblo, territorio. Incluso si quisiera recuperar el país de manos de Rei, tendría que prometer algo en posesión de su país a otros o casarse con su hija. Eso significó, está bien, seguiré siendo el daimyo. Los hombros de Sosetsu se desplomaron con resignación. Entonces de repente se detuvo en seco y miró a Rei con una mirada inquisitiva. ¿A quién le estoy entregando mi país por la seguridad de mi hija? Rei frunció los labios. Bueno, es posible que me conozcas. Soy un poco famoso estos días. Extendió su mano sobre la mesa para estrecharla con una sonrisa agradable pero algo traviesa plasmada en su rostro. Rei, la líder de Yozora, Enc. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3. I think we're going to do great, friend. What do you get for the girl who has everything? More. Time to rock and load, fellas. This is your champion. Look at all the skin suits. They don't stand a chance. I'm the jump master. Time to make some jaws drop. Let's find something good. I think we should move that way. Keep your eyes peeled. An enemy landed near me. Another squad's attacking! Damn it, that hurt. I'm down! I am taking fire, friends. I have eyes on the enemy! Damn it, I'm in trouble! Deploy every knuckle cluster.
This way, let's go. Looky here, lad. A little We're help, inside please. the ring. Reloading. Oh no, there's another squad attacking. Knuckle cluster out. Oh, was it put off? Try fighting in 6-inch heels. Please, but that was not... Enemy right here. Here comes the old knuckle cluster. Recharging shield. A little help, please. The enemies are shooting at me. Making Look out, contact with enemy enemies. here. Let's go this way. Serving them a knuckle Give me sandwich. some help over here. My Reload. ultimate is ready. Enemy here. Hostile close. Watch out, folks. You're looking at the new kill leader.